Hermano, Empecemos, usted haga la intro. empecemos. Bueno, muchachos, otro capítulo acá. Sigue usted frente al mar, temporada 3. Hoy se viene un capítulo de un tema que me encanta mucho. Ya obviamente tendremos tiempo para entrar en materia, pero es el hip hop y específicamente Kendrick Lamar. Eh, y nada, Hoy muy sí, feliz hoy, acá de hoy sí, hoy sí, compartir. hoy sí, hoy sí se tiene que lucir y lo va a interrumpir igual todo el capítulo para tener ritmo, pero hoy sí se tiene que lucir. Oye, más bien, ojo que se me vaya la mano y termino así en un monólogo y tampoco es la gracia. Va a ser un monólogo, yo Hoy, sé. hoy sí está en su salsa máxima. Oiga, pero máxima. Además, ayer que como el lunes terminé comprando otro vinilo de Kendrick Lamar del último álbum, el de GNX. Todavía no he tenido tiempo para sentarme a escucharlo, entonces estoy ahí con las Uf, ganas. me encantó ese álbum también lo estuve oyendo, pues lo he estado Sí, oyendo mucho, he estado oyendo ya hace un buen rato Kendrick y ese sí, también me encantó, buenísimo. Ya dieron el espectacular. spoiler de lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Sí, 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 ya eso está claro. Si quiere Juan del contexto y ya entramos un poco más en materia, pero para que la gente sepa de qué hablan estos manes. Ujú. De una, pues nada. La idea del capítulo de hoy es, bueno, un poco como en contexto. Estamos grabando unas semanas antes de que venga Kendrick Lamar por segunda vez a Colombia. La primera vez que él estuvo fue en el Estéreo Picnic de 2019. Ahorita Usted fue, viene, ¿no? Usted fue al FEP. sí, esa ¿Qué vez fui tal ese concierto? espectacular, espectacular, espectacular. Yo creo que yo sigo diciendo que lo único que se tiró de ese concierto para mí fue que yo estaba un poquito lejos, obviamente, porque pues, era el escenario principal, toda la cosa, y pues entre show y show uno se demora, entonces no siempre logra estar en la primera o cercana. Y el man que manejaba, o el equipo que manejaba las cámaras, yo creo que era un man, porque póngale que cada 3 segundos era como la toma Kendrick Lamar y después iba a una toma de una vieja que estaba con la primera fila y la vieja creo que se sabía 3 canciones del man. Usted Entonces ya el había man echado ese volvía a la Puede cuento, vieja. sí, sí ser, me Sí, acuerdo. usted ya y había, volvía, y venga, volvía, yo vi y un volvía. vi, Y yo era como, Juanfran, oiga, ya, man, y que yo vine a ver a Kendrick, Juanfran, no la vieja. yo vi, Cuente. es que estuve viendo videos de Sí. ese concierto Ujú. y vi que enfocaban siempre una vieja. La vieja Era, el estaba man guapísima, estaba bueno, pero pues marica. pero sí, puede ser. ¿Sí me Sí, 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 entiendes? la vieja Sí, como pelo así cogido, pues como para atrás, así como mona, no sí, sé. Lo vi, lo vi, sí, lo sí, vi. sí. Ella. Y, pues sí, la vieja linda, pero marica, ya era como yo vine a ver a Kendrick Lamar, Y chévere si de vez en y cuando sale, pero usted desde ese entonces ya era bien fan de Kendrick. era bien fan de Kendrick, Pero pero fue a ver a Kendrick o fue como casualidad o no, 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 yo Kendrick lo empecé a escuchar desde el 2015, o sea, creo 2014. 2015 es To Pimp, a Butterfly. ¿Sí? El man ¿Cierto que eso es de ese año? sí, que ahorita este año cumplió, creo que es en abril, cumplió 10 Sí, años de sí. haber salido. Antes de Pimp a Butterfly, el man en el año pasado, en el 2014, sacó una versión de una canción de Pimp a Butterfly que se llama I, pero la versión single. Ajá, Y ahí sí. fue cuando me cogió mucho, como que empecé a escucharlo bien, ya cuando llegó me Pimp a gustó Butterfly, esa canción, la muy bueno. escuché, me gustó bastante. Brutal, Buena, brutal. buena, buena, muy buena. Para mí es de mis favoritas de él. Y de ahí, pues, ya cuando después salió Damn, que fue por ahí en esa época, el 2017, en el 2018 salió el soundtrack de Black Panther, y en el 2019, que Ujú. fue cuando vino él, estaba con estos dos álbumes ahí todavía en furor. Además, acaba de ganar el premio Pulitzer por Damn, que es Eso le iba a decir, ahorita lo hablamos, pero qué locura que se haya ganado un Pulitzer. Eh, por eso. Mm. sí, 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 Es sí. el primer músico que no es ni de música clásica ni de jazz en ganarse ese premio. Entonces, una Exacto. cosa loquísima. Y nada, o sea, Mm. ahí pues el concierto fue un concierto muy, muy bien jalado, pero obviamente pues un concierto de FEP no es lo mismo un concierto. Y lo que ha venido pasando después, digamos, el man tomó como, después de esa época, tomó como un break de sacar música como de 3, 4 años, como que sacaba uno que otro single, cosas ahí escondidas, y después sacó un álbum que para mí yo creo que está en mis álbumes favoritos de la historia, que ya lo hemos hablado con Manu por el chat, que es Mr. Morale and the Big Steppers. Ese fue como Brutal. el álbum con el que llegó después de Damn. Fue un álbum que fue muy chévere porque no se esperaba mucho como que tomara como ese tinte muy personal, muy de terapia, muy de crecimiento, de construcción y de cuestionamiento como personal de él, y mete unos temas muy, muy chéveres. Y Ese es muy crudo, ¿no? después, Ese álbum también es muy raw. demasiado, demasiado, demasiado. O sea, Mm. hay unas canciones que son particularmente incómodas, diría yo. Pero entonces, nada, todo ese tema, digamos, como para ya después entrar un poco en materia.
la idea de este capítulo es obviamente explorar un poco el impacto de Kendrick Lamar, que quienes nos escuchen y sean familiares con él puedan aprender un par de cositas o compartirnos cosas después también a través de, pues, de nuestros canales. Quienes no conozcan de Kendrick o del género o nunca les hayan tenido atención, pues ojalá le puedan dar una oportunidad. Yo doy fe que para mí es como de los artistas más interesantes que ha traído el siglo XXI. De la actualidad Eh, es de lo más potente, de lo más innovador, de lo más, o sea, es que, no, que exacto. tiene mucha vaina buena, o sea, por donde se le mires, sí, 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 sí. Exacto, exacto, exacto. Y digamos como antes de entrar en materia de Kendrick, la idea es hacer una pequeña como introducción al género de hip hop, porque Kendrick es un artista que le pega mucho como homenaje a las raíces y al género, el género como cultura. Entonces, también hablaré un poquitico como de esa introducción. Igual hay un montón de materiales, recursos documentales que van muy a profundidad de eso, que están como muy accesibles como en Netflix o en YouTube, que pueden ver también como para entender un poquitico más como el origen de ese género. Y nada, poder compartir esa pasión con ustedes. Eso es como un poco como el enfoque del capítulo. Buenísimo, excelente. Si quiere, entonces empecemos un poquito mirando, dándole un contexto al género y en particular, pues hay que decir que Juan es primero un gran conocedor del género y un gran fan del hip hop en general. Entonces, Sí. hablar con él de este tema y pues de Kendrick en particular es una delicia pues de charla. Es casi que un erudito en el tema. Ahí me Así halaga, me halaga, que, me halaga. así que buenísimo. Digamos, su gusto por el hip hop no nació en Kendrick, sino que ya venía de otros artistas, incluso de artistas de hace mucho tiempo, ¿no? Ujú. Cómo surge primero su gusto y ya entramos un poquito pues, a explorar qué hay en ese género y por qué es importante, porque además es como una cultura, ¿no? No es solo un género, sino es la cultura del hip hop y todo lo que abarca. Porque entiendo Total. también que hay una diferencia podría generarse una confusión entre lo que es el rap y el hip hop. Y yo Ujú. veía pues que el hip hop es mucho más allá, que tiene pues como todo un elemento cultural. Y Ujú. entiendo el Exacto. rap hace parte del hip hop, no es como el hip hop abarca muchas más cosas. Y voy a explicar eso Exacto. un poco porque yo también estoy eh, entrando en materia, yo no soy, no me ha llamado nunca mucho la atención, pero es un ejercicio que cuando usted propuso este capítulo fue como, bueno, venga, me doy la oportunidad de conocer un género que por ahí no he explorado nada. No, y De además la una. verga, ahorita además la verga, saber, yo tampoco soy gran conocedor, pero sí un poco, pues ya había tocado un poco Kendrick y otros artistas que de hecho me encantan, pero bacanísimo Ujú. que nos diga Tim cómo fue, por ejemplo, su primera escucha, pues de lo que haya habido de Kendrick particularmente. Pero entonces hágale, Juan, si quiere, entre el tema de hip hop, diferencia con el rap, etcétera. De una. Pues nada, yo creo que hay una cosa, es que el hip hop es un género que nació mucho em, por una como serie de eventos como sociales, culturales y económicos en Estados Unidos que son bien interesantes, digamos así como para ser como súper general en la visión. Eh, Viene mucho de Nueva York en los 70s, en una época en la que la ciudad no era nada como es hoy en día, en el sentido de que no era una ciudad tan costosa, tan centro, digamos, de actividades económicas, era más bien como una meca cultural, pero tenía muchos temas de inseguridad, muchos temas de droga, muchos temas de, Sí, particularmente del Bronx, ¿o no? Del barrio del del Bronx, sí. Bronx, Harlem, poco Brooklyn, Ujú, todo este tema. ujú. Y a nivel, digamos que político, venía pasando una cosa que entró muy en vigencia como con la presidencia de Ronald Reagan en los 80s, y es que eh, las escuelas públicas antes tenían programas muy fuertes de artes como, y música, entonces eran financiadas por el gobierno. Cuando llegaron los 80s, esas financiaciones como que se acabaron porque pues el enfoque del gobierno era como muy como vamos a hacer un gobierno pequeño, entonces vamos a cortar muchos subsidios. Mm, Y
Por eso hay muchos músicos afroamericanos de jazz muy respetados, son Branford Marsalis, Marcus Miller, todos ellos hablaban mucho de que son producto de ese sistema público de arte que existía y por eso pues pudieron como especializarse y volverse tan buenos músicos de jazz en sus respectivos instrumentos. Y después esa generación que sufrió un poco como esa conjetura de como pobreza, informalidad y también como esta falta de inversión en educación, pues se volvió muy como, bueno, con las uñas. Igual, queremos explorar la música, Mm, sí, no sabemos cómo tocarla. Y ahí se unió mucho con la revolución tecnológica del sampling. Salieron como muchos productos a través de estas diferentes marcas como Sony, que eran como listo, le permitimos como grabar sonidos, replicarlos. Hay un par de como de consolas que salían en esa época y también las tornamesas y se empezó a armar un poco como una cultura de cómo podemos hacer música a nuestro ritmo. Obviamente esto pues tiene como un proceso mucho más largo, no fue así como de la noche a la mañana como listo, respuestas, esto fue como un poco más gestado, pero entonces se armó un mm, poco como lo que hablábamos de esta cultura de hip hop y era la cultura de hip hop que incluía a los que eran los DJs, que eran los que aprendieron a hacer el scratching y todo el tema de poner los tornamesas y jugando con el sí. tema de los canales, poder coger Ujú, partes de canciones y resaltarlas. Entonces decía, no, yo voy a poner este break de batería de esta canción, digamos, ahí se hablaba mucho que ellos usaban mucho vinilos de Queen, de Aerosmith, para replicar porque les gustaban mucho las bases de batería y después ponían ciertas etapas, ciertas partes de otras canciones, las mezclaban y armaban como estos Frankensteins de canciones. Entonces, Entiendo que eso eso sí. era es el sampling, ¿no? el sampling, digamos que es cuando cogen, que se volvió un poco más en el tema Un fragmento de una canción sí, como que lo utilizan para su ujú, propia, como que para la, A su arquitectura propio arte, musical. pues, sí, digamos Sí, que antes cuando no podían como sacar la parte de la canción y como a nivel digital pegarla en diferentes partes, lo que hacían era este tema de scratching que era como con dos vinilos pongo uno, bajo el volumen de este, paso el canal a este y mientras estoy con este, entonces como que marcaban los vinilos con crayuela para saber en qué parte venía la parte de la pista que ellos iban a buscar. Entonces era muy con las manos, ya después sí evolucionó al sampling y también esto trajo como la cultura, entonces listo, estoy haciendo esto, pero necesito a alguien que lidere la fiesta, entonces ahí viene como la imagen del MC, que es el rapero, por decirlo así, exacto, que es el que exacto. decía como listo, yo soy el encargado que yo me paro y hago que rimas es el y mantengo a maestro la de gente. ceremonia, ¿no? Exacto, eso es lo Sí, que significa sí, sí, MC, sí, como el Master of sí. Ceremonies, y entonces el man se paraba, toda la Ujú, cosa. Después vino como la cultura, o sea, como que ahí se empezó a volver también cultura porque traía todos estos elementos de graffiti, del breakdancing, de muchos temas como unidos exacto, y sí. se volvió su propia cultura, su propio movimiento. Y pues eso evolucionó hasta hoy en día, que 52 años después del nacimiento, que se da como, o sea, la fecha supuesta que se le da de nacimiento del hip hop es en el 73, cuando el primer como DJ, que se llama Cool DJ Herc, hizo como una fiesta en su casa y él Sí, fue el primero en exacto. mezclar. Eso es como el Mm, origen. Y 50 años después, pues tenemos todo lo que hemos visto, todo este tema. Yo mm. particularmente siempre creo que mi primera interacción fue con los Beastie Boys. Creo que fue el primer video de MTV que me acuerdo, Intergalactic, que me voló la cabeza tanto la canción como el video. Pero yo creo que siempre ha sido como un género que a mí al ¿Viste? comienzo, Ese es de qué álbum? ¿De Paul Boutique? No. no, Intergalactic es de Hello Nasty, que es Ah, del 98, pero Post Boutique, por ejemplo, es de lo que es reconocido como por llevar el tema del sampling a un nivel como mucho más avanzado. Los manes ampliaron hasta los Beatles. ese me parece brutal, que además fue el primer álbum que hicieron después de agarrarse con Rick Rubin, Ujú, con Rick Rubin, sí. se fueron como de lleno pues al hip hop y Ujú. dejaron a un lado lo que habían hecho antes, que era como esa fusión con el rock y tal. Ese es un gran álbum para Es un recomendar. gran álbum. Sí, sí, sí. La discografía para mí de los Beasties es espectacular. Post Boutique particularmente es creo que de los álbumes más destacados de ellos. Y Ujú, es eso, ellos fueron como en esa, se volvieron y dijeron, vamos a meter la mayor cantidad de samples que pueda una canción. Entonces, usted una canción de Post Boutique puede escuchar samples de Sgt. Peppers, samples mm. de Sly and the Family Stone, de todo, y es una cosa de otro mundo. Que Pero hay, también es muy chévere hablando, como siempre, de Rick, que el man también sí, estuvo muy metido pues en toda la historia de este género, y en el nacimiento, digamos, en toda la difusión, ayudó mucho a que eso ujú, ocurriera, pero él decía que en sus inicios
pues era una música, digamos, muy callejera y lo sigue siendo, pero que para las disqueras, para la industria musical, decían como que eso no era música, no lo consideraban música, como que en la esfera musical, en la esfera, digamos, corporativa y los conocedores de música o lo que sea, no lo consideraban así, pero vieron que a la gente le empezó a gustar tanto que dijeron como esto no es música, pero está vendiendo, entonces metámonos por ahí, metámosle. Sí, es un género que por eso mismo como tema un poco como también medio purista de o sea, digamos, tanto hablaban como un poco como de qué mérito musical tiene un género que coge partes de otras canciones y simplemente las pone encima, como usted no está haciendo nada. Entonces hubo como un backlash un poco fuerte a eso. Eh, pero sí, o sea, Rick Rubin creo que fue de los primeros como en producir como canciones para hip hop. Hay una que, no me acuerdo el nombre de la primera canción que él produjo, pero se llamaba, creo que el artista era Killa Rock. Sí, Y por eso fue que los Beastie Boys como que lo buscaron, y cuando encontraron que el man producía sus álbumes en su dormitorio de la universidad, fue como wow. Y Rick como que los apadrinó mucho y los sacó como muy al estrellato, sí. por decirlo así. Porque además el man decía que la música que se oía como en los, no sé si es como en los clubs, en los clubes digamos, o en la calle, no sé, que no Ujú, esa música no se estaba volviendo, no estaba pasando a ser, a producirse realmente, sino era música que ocurría como en ese momento, y él quería ujú. trasladar eso a que más gente tuviera acceso, digamos, a eso que estaba ocurriendo ahí. ¿Sí me Sí, entiende? Como que sí, sí, sí. no, era una música que simplemente ocurría como un fenómeno en vivo, Ujú. pero no se estaba ni grabando ni produciendo realmente. Sobre todo porque este man, Rick Rubin, el man era DJ en Nueva York. Man Ujú, habla de eso con Moby. Entonces, Mm. el man iba mucho a clubs, entiendo, en una entrevista que hace con Moby, el man ujú. cuenta mucho, hace referencia a eso. Yo creo que el man estaba súper presente En el como en momento, sí. ese, en el momento, en la calle, en el Y movimiento. digamos que Exacto, exacto. desde ese como nacimiento del hip hop en el 73, o sea, se consideraba mucho, y hay un documental de Netflix que vamos a poner ahí, que voy a poner en referencia, que es el de la historia del hip hop, que es un documental, una serie, porque son varios capítulos, y ahí habla Ujú, de que todo lo que pasó desde que el hip hop empezó como este movimiento callejero, porque eran fiestas, porque eran en batallas en vivo, hasta la mm, primera grabación oficial de una canción de hip hop que fue en el 79, que es el Rapper's Delight de Sugar Hill Gang, que fue una canción que armaron a punta de como identificar los mejores como líneas ¿de qué? Como de rap de algunos ya conocidos MCs, y cogieron a mm, tres raperos y dijeron como graben esto, esta es la pista, ta, ta, ta. Lo lanzaron y se volvió como un éxito, y fue como, oye, esto ya tiene como el appeal comercial, como lo podemos reproducir en el estudio. Y ahí fue cuando ya como que en los 80s eso como que estalló mucho, y mm. vinieron pues Beastie Boys, Run DMC, ya después Public Enemy, y pues todo, como todo el crecimiento que tuvo el género. Pero pues es una historia súper interesante para que tenga tiempo y ganas de verlo. En el documental hacen como un paso a paso muy chévere de todo ese Voy a, proceso. voy a interrumpirlo y le voy a decir que ese Hágale. fue mi primer acercamiento al hip hop. Yo iba a preguntar eso, Y como fue ya con es de Ron ustedes. DMC en un video con Aerosmith, el Walk Ujú, This Way, Sí. claro. que era como, me acuerdo que mi hermano había bajado una serie de videos de esa época, bueno, eso es como finales de los 80, si no estoy Sí, mal, ¿no? sí, sí, sí. Y ese fue mi primer acercamiento y me llamó mucho la atención. No era, la verdad, les voy a decir algo, no era la canción que ni de las cinco que más me gustaba, 10 de De eso. Aerosmith, pero esa Mm, fue mi primer acercamiento como a un grupo de hip hop. No, sí. es una gran Igual, canción. ese fue un buen matrimonio igual entre esos géneros. Sí, Mm. como que hay como en esa época Aerosmith aparentemente como que no le estaba viendo muy bien, como Le que había estaba, ye- pasado como, le estaba yendo, o sea, ya estaba en caída libre. está en Movida caída libre. comercial, ¿o qué? Exacto, pues dicen que fue, no me acuerdo quién fue el de la idea Fue que le Rick, estaba produciendo, fue Rick, ¿no? Que les dijo sí, fue como Rick. tráiganlos, porque Rick estaba en Def Jam, y Def Jam era la Ujú, disquera también de Run DMC, y fue como tráiganlos porque, como les decía al comienzo, los samples, sobre todo la parte de batería de grupos como de rock clásico, como Queen, como Aerosmith, los usaban mucho para eso. Entonces el break
de Walk This Way, lo cogen ellos y por eso, digamos, al comienzo de la canción hacen el loop, como el tum, Sí, porque sí, sí, eran sí, muy sí. fanáticos de la parte musical de las canciones y cuando lograron mezclarlo y se volvió un éxito y el video fue como una vaina súper bien como recibida y Tarara, tenía entonces tararata, muy tarara, bueno, muy muy tararata, bueno. tarara, tararata. No, espectacular. Sí, 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 sí. Y hay, Pero, hay ese, otra, hay otra vaina que no, para no dejar por fuera porque lo tocamos, pero uh-huh, muy tangencialmente, sí, pues es el tema social que hay en este género, porque como usted uh-huh, decía, pues era a partir de, digamos, de condiciones de violencia y de pobreza, se empezó a construir pues toda esta cultura y todo este universo, mmm, y con esa recursividad, porque es un estilo, un género que es como a partir de muy poco, como invéntese algo, ¿no? uh-huh, Y convertir también esta vida como de pandillaje, de violencia, digamos, de oscuridad, podríamos decirlo, convertirlo en algo uh-huh, positivo y en algo artístico. Creo que eso es también como el resultado. El hip hop también es resultado de eso, igual que el blues y que otros géneros. Es como uh-huh. de estas cosas que a veces son horribles o feas, sale toda esta luz artística. Creo que acá también ocurrió eso. Total, Eso, total, como que yo les iba a preguntar eso y sobre todo a Juanfran, uh-huh, bueno, y Manu obviamente si quiere contestar, pero esa conexión con con el hip hop, también cómo reacciona, pues como esa parte reactiva a la uh-huh, opresión como policial y también Exacto, política en contra exacto. de la comunidad afroamericana en Estados Unidos. Yo uh-huh, quería preguntarles a ustedes cómo conectar con pues por ahí con esa voz que reclama como, eh, bueno, por ahí la igualdad o el respeto de los derechos y no a la opresión. Entiendo después que Ujú. una canción de Kendrick Lamar se volvió como uno de los himnos del movimiento de Black Lives Matter sí, en all right, Estados Exacto, Unidos. exacto. ¿Es All Right? ¿Puede ser? Es all all right, right, sí. sí, all right. All Right, exacto. Quería preguntarles eso. Bueno, ya creo Y con, y que, con, y con eso ir entrando en Kendrick, puede ser. En Kendrick, sí, exacto, me ir parece entrando buena, en Kendrick, buen, que aparte también buen me vi, proceso. después hablamos de eso, me vi una entrevista que le hizo, de hecho, Rick Rubin al man. Uh-huh. Ah, sí, eso no lo he Eh, visto. ¿A Kendrick? sí, sí, se las voy a Tampoco la mandar, he se visto. las voy a mandar. Eso, mándela, ¿En, mándela, en, porfa. Había que en, en, verla, en había Broken? que verla. Está ahí en YouTube. Ah, bacano. De una, de una, de una. Pues si me Em, puede contestar eso, si me pueden contestar los dos eso, a ver cómo lo ven por ahí. Rápidamente de mi parte, yo no, pues por ahí uno ve esto de afuera y como que, bueno, uno dice, oiga, no he sido parte por ahí de esta lucha o no he sido como oprimido, ¿saben? Y por ahí yo nunca fui mucho a Estados Unidos, o sea, fui un par ujú. de veces, pero muy pequeño. Yo sé que usted ha estado más como, usted ha ido varias veces, siempre fue como estuvo súper conectado con la cultura gringa, Sí, sí, siempre me sí. acordé de eso. Por ahí Sí, sí, tiene sí. influencia de eso, no sé. Em, pues, si quiere Manu responder y No, después hágale, hago es yo. que igual no, como que no caché la pregunta concreta, Sí, yo, yo, pero yo siento que va un poco como por el tema de esta parte social que trae el hip hop, porque pues está muy anclada históricamente y constantemente como que entra a ser mucho como una mezcla y un símbolo de resistencia de muchas de las luchas que sufre la comunidad afroamericana de Estados Claro, sin Unidos. ser parte de, es mi pregunta, es como, Sí, bueno, usted no, conecta no, más desde el punto de vista como artístico sí, o también desde lo, como, desde lo no, social, bueno, lo político. diga, digamos que ahí yo creo que hay un tema conectando con los capítulos de la temporada que hemos hecho, investigamos mucho sobre como los temas de los impactos de de la música como a nivel medicinal y por ende neurológico. En uno de los libros que me estoy leyendo de ese tema, habla de que la música, más allá de todos estos como temas que despiertan la cabeza, es un excelente ejercicio de empatía, porque ujú, independientemente de la música que sea, cuando usted escucha la letra de alguien, usted logra hasta cierta forma ponerse en los zapatos de esa persona y si es música de entusado, si es música de que estoy feliz, de rumba, lo que sea, como que hay un ejercicio de empatía muy bueno y creo que con el hip hop
es muy importante como reconocer que hay como unas tensiones culturales que a veces pueden parecer hasta contradictorias, que Kendrick Lamar habla mucho de eso, por ejemplo, sobre todo en Mr. Morale, y es que hip hop tanto históricamente ha celebrado mucho la riqueza y estos manes con, digamos, en el 2000, comienzos del 2000, cuando era como tengo la cadena de oro, tengo el carro como más caro y toda esta cosa, pero al mismo tiempo es un género que se acerca mucho como a la violencia, a la segregación, a la lucha del racismo y en muchas ocasiones también, que pasa mucho con mucha música de hip hop que a mí me gusta y que le he puesto mucha atención, es música que habla sobre el impacto de la venta de las drogas y de la Mm, crisis de la cocaína y del crack en Estados Unidos, porque muchos, como decía Agus al comienzo, muchos músicos de hip hop que nacen en estos vecindarios, en estas condiciones como súper, como socialmente bajas, pues no es muy distinto de muchas cosas que pasan acá en Colombia y específicamente en Bogotá, como cuando uno ve un poco el impacto que tiene la droga, que tiene la pobreza, que tiene la violencia, que tiene el clasismo, es ujú, muy lograble poder entender y conectar con esa parte. Obviamente, siempre hay como cosas muy distintas, no estoy diciendo que sean exactamente la misma cultura, pero digo que en un ejercicio de empatía, yo escucho y digo como esta gente hizo lo que tenía que hacer para sobrevivir y muchos de ellos a través de la música salieron de la pobreza y salen y devuelven a la comunidad, hacen muchas cosas. Pero son historias muy crudas de, por ejemplo, Jay-Z, que es como otro de los grandes exponentes del rap, el man no consiguió contrato disquero porque como que la música que él estaba haciendo en ese momento, el de estilo hip hop, todavía no había llegado como a ese tema y, en eso. Y el man hacía cosa que hace mucho afroamericano en barrios pobres y es venden droga para subsistir. Y el man vendía crack para subsistir y el man se financió su álbum, su debut, salió y después empezó como a montar toda su empresa y toda esta cosa. Y es una triste realidad porque pues obviamente nosotros sabemos el impacto de la venta de la droga en el mundo y no es el De mejor, eso que pero usted pues dice, tocaba. me lleva a pensar en la historia, en la muerte de B.I.G. de Ujú, Notorious, ujú, que al man lo matan y bueno, no sé si han visto la película, que es como de 2009. Eso fue ujú. otro acercamiento Sí, que cuentan como la guerra entre como entre el este y el oeste, como entre los raperos, sí. y termina como también desencadenando en una guerra como de bala también, pues a este man lo asesinaron. Ujú, Me encantaba, no sé si les gustaba también, a mí me lo mostró un amigo y me gustó mucho. sí. Sí, Notorious B.I.G., no sé si lo han oído. sí, sí. sí. Digamos que de ahí es un buen... Que además fue una de las influencias de Kendrick. Ujú. Uno, De uno de ahí, los. Mm, de ahí podemos pasar bien a Kendrick porque uno de sí, como de los momentos más característicos del hip hop a nivel cultural fue mitades de los 90 donde ya el género estaba llegando a un punto como muy, como comercialmente, como radical, y se volvió esta pelea entre la costa este versus la costa oeste, entonces era como todo lo que era California, Oakland, versus todo lo que era Nueva York, y Biggie era como de los exponentes grandes de hip hop de Nueva York, y Tupac era de California. Y pues eso terminó, digamos, en un tema de violencia escalada donde tanto a Tupac lo mataron como a los 6, 7 meses después mataron a Notorious B.I.G. Y como que toda esta violencia como que resultó en ese tema como, hey, hay muchas cosas que vienen de esta cultura, del origen y de la naturaleza de la violencia como hablamos ahorita, que hay que repensar, porque la gracia de este arte de hip hop es que nos permita explorar nuestra cultura y nuestra historia, pero no repetirla. Y ese fue como un poco como el llamado a la atención. Y Kendrick Lamar, que viene de Compton, California, que es uno de los países, de las como secciones de California más pobres en ese sentido, él habla mucho y lleva mucho a su ciudad y a su costa y todo el tema del oeste lo lleva mucho como en el corazón y el man como que es súper orgulloso de eso y trabaja mucho por su comunidad, pero pues obviamente tiene como todo este bagaje de violencia, el género que pues también genera como esa idea de que uno piensa en el género y dice, no, pues es que ahí solo hablan de armas, de guerra, sí, de plata, de dinero, de drogas y todo este tipo de cosas, porque y pues frente, es... ajá, y frente a eso, Juan, de acuerdo, buenísimo lo que está diciendo, pero ya entrando también en Kendrick, Ujú, no sé si Kendrick entonces sea un poquito un pionero, porque puedo percibir que sí. Mm,
en que habla de estas cosas, pues digamos que tiene unas letras y unas narrativas muy bien construidas y elaboradas y unos álbumes conceptuales increíbles como Pimp y otros, o sea, todos me parecen unas obras de arte, pero entonces habla pues de este, digamos, desde este lugar crítico, pero también habla de conciencia social, de su crecimiento personal, de sus lugares oscuros, de sus traumas, de sus miedos, y creo que históricamente en el hip hop no se hablaba tanto de eso. Tiene canciones como ya mucho más personales de su camino, de su recorrido. No sé si en eso el man sea pues casi que un vanguardista en abordar eso. No sé si eso haya sido tan común antes o si lo era. Digamos que en gran esencia sí es muy cierto. Creo que él llevó, creo que de una forma más concisa un poco los conceptos más, ¿cómo decirlo así? Yo creo que como más de dualidad y de Mm, como un personaje más complejo dentro del hip hop, ¿sabes? Como sí, sí, siento que como hay más varias, integral, sí. Ujú. exacto, y no es una persona como, no es un artista que le dé mucho miedo como en una canción hablar de cómo el man es un putas y California y todas las cosas Mm. que el man ha vivido y en otra canción como mirarse y ponerse el espejo al frente y decir muchas cosas, digamos, que Claro, él, como ahorita que decíamos en la canción, por ejemplo, la canción que se llama You, entonces el man ujú, habla como de uf, pensamientos suicidas, a de esa iba, sí, autodesprecio, una vaina súper sí, fuerte y cruda, y en la otra esa canción es que ahorita durísima, mencionaban, que es sí, I, ajá, o sea, I, sí. habla más bien es de, pues, del camino del amor propio, del poder personal, o sea, digamos, en muy poquito tiempo recorre como todo ese espectro, ¿no? Sí, me encanta que haya cogido esos dos ejemplos porque, siendo que además son del mismo álbum, yo me escuché y también ahí recomendado un podcast que adentra mucho en la historia de álbumes y el podcast, digamos que la primera temporada que hizo fue sobre Tu Pimpa Butterfly, el podcast se Mm, llama Dissect. Y You, ok. la canción, es como en la historia de todo lo que pasa en Tu Pimpa Butterfly, que es como cronológicamente armada por canción. En You lo que pasa es que él empieza como a confrontarse como con lo que le está quitando esta nueva popularidad y esta nueva fama y este nuevo estatus que tiene y cómo lo está alejando un poco de su vida, porque digamos como que el concepto y sí, el contexto de You es que él está en un hotel después de un concierto y se entera que un amigo de él que llevaba en una situación como médica muy crítica murió y que la única como acercamiento que él había podido tener con él por todo su tema de pues que ahora estás en giras, en conciertos, había sido como un par de llamadas por FaceTime y entonces el man en un cuarto de hotel se emborracha y ahí es cuando empieza a hablarse a sí mismo, por eso en la canción suenan como botellas de fondo y toda la cosa y el tono del man, que eso es una cosa muy interesante. Fíjense que no es un tono de rap que es como súper con una cadencia como concisa y fuerte, no, es como la voz a punto de quebrarse, como llorando pero borracho. Y es todo este tema que uno dice como Y que rapero de un género el género, digamos que el hip hop, es un género que por mucha esencia es muy machista, que todavía está como luchando mucho con eso. Es muy mm, machista, muy demostrar fuerza, muy demostrar que usted es el dominante y que viene de la parte dominante y que usted es un duro y que los beats y no sé qué mierdas. Y este man dice ok. como, pues en una canción puedo ¿Y hacer esto, quién en es otra el canción digo, rey, soy una no? mierda. Exacto, y Ujú. yo soy el rey de este Exacto. barrio y toda esta vaina. Y Kendrick Lamar puede decir eso en una canción que literalmente es, creo que la tercera o cuarta de Pimp Butterfly, que es King Kunta, que es como, este es mi barrio, esta es mi vaina, yo soy un putas acá. Y después en You es como, y también soy una mierda, y no le di la atención a mi amigo, y me creo mejor esto, y se me olvidó, y Mm, tal vaina. O sea, es todo un espectro de personalidad muy, A muy, mí, muy potente. yo les digo algo que a mí me sorprendió verlo en una, por ejemplo, él habla con Rick Rubin de sus influencias y una mm, él habla primero, bueno, como hemos hablado en muchos capítulos, que era su padre el que de las personas que más le ponía como música y que Ujú, ahí él agarró muchas influencias musicales. Y lo otro, bueno, primero su familia, luego el barrio también en las condiciones ujú, como él creció. mm, Luego lo vi, por ejemplo, en una entrevista con Kobe Bryant. Entonces ujú. ustedes saben, bueno, mm, Kobe Bryant, que era un chévere. animal, bueno, ya no vive, pero Basquetbolista.
Este La Mamba Mamba Negra. Mentality, la Mamba Negra, súper entrenado, tal. Sí. Entonces Sí. los dos hablando desde sus aspectos, claro, este man desde el Qué entrenamiento, el par de crecimiento máquinas. personal, y Kendrick Lamar hablando desde su punto de vista como musical, como Ujú. quiero ser mejor, quiero irrumpir, quiero como también ser disruptivo. Entiendo ustedes que son más conocedores, el hombre ha hecho unos como cambios en distintos álbumes, o sea, que como que no ha repetido la fórmula, sino que se ha arriesgado como a ser disruptivo y hablar de estos temas también, no solo Mm. desde el contenido lírico, sino también como desde el sonido, ¿no? Sí. Y desde el sonido, por ejemplo, para hablar un poquito de Tu Pimpa Butterfly, que es tal vez el más, no sé si el más conocido, pero sí el como de más vuelo en cuanto a términos críticos, como el que más ponderan, porque además Ujú. según la lista que también hemos hablado de Rolling Stone, es el 19, está en el puesto 19 como de los mejores álbumes de la historia, cosa que me Ujú. parece más que merecido, incluso podría estar más arriba. De Mm, acuerdo. eh, y ese álbum, hablando de lo que dice Tim, ese álbum mezcla varias cosas, mezcla también jazz, mezcla lo que hablaba un poco Juan ahorita, que es como el spoken word, que es como ese hablado así vulnerable y que a veces está que se quiebra, con Ujú. hip hop y con otras vainas, digamos, para entrar un poquito en ese álbum, que además por lo complejo que es en términos tónicos y de producción, pues creo que es imposible replicarlo en vivo, entonces usted sabrá, en vivo me imagino que no, muy poco lo podrá tocar. Creo que Sería no es tan chévere. fácil replicar eso. Hacer el experimento sería interesante. Sí, sería interesante ver, digamos, si puede hacer como, no sé, es que tiene muchos componentes muy chéveres, digamos, como ahí a nivel de la discografía de Kendrick hay como una teoría que se mueve mucho como entre los fans, un poco más ahí como diehard de Kendrick, y es que cada álbum, Usted está en ese en esos selecto grupos, grupo, en esos foros de Reddit y eso. El man Eh, habla como como en tercera persona, pero no, es que, es que como como si no fuera su- él ahorita como si nada no, que no ver. crea, hay terminamos este gente que capítulo y se es, mete ahí a agarrarse con la gente. no, hay gente que es de otro nivel, o sea, yo pues, como que leo mucho, pero no, es que hay gente que sabe mucho de ese man y pues con toda la razón. Es una música que da mucho para eso, pero, ¿pero qué? Pero, digamos, hay una teoría muy chévere de la discografía de Kendrick y es, Sí, cuéntame, también puede complementar su respuesta, perdón, lo interrumpo, con eso hágale. que dijo Manu. Este álbum salió en 2015, si no estoy mal, Sí. están diciendo que cumple 10 años. Si cómo fue ese FEP, esa como en vivo, si lo tocó, o sea, o lo Entiendo que no cantó lo o tocó, que en ese interpretó, ¿no? momento no lo tocó, No, si no estoy... no. En ese momento tocó canciones muy de Damn, que es el siguiente álbum que salió ahí, y algunas de, o sea, sí tocó hartas de Good Kid, Mad City, que es, eh, digamos, como que en esencia es como el álbum, como, Ese es el debut, ¿no? en ¿O teoría es no? el segundo, o sea, el En debut de teoría él es se el segundo, llama, pero sí, o sí. sea, es como el major label debut, el primero que él Ajá. sacó era Section 80. Pero sí, en el FEP que me acuerde, creo que si tocó una o dos canciones de Pimpa Butterfly, fueron muchas. Oiga, y Pero más del... ese álbum tiene también unas curiosidades que, digamos, por un error técnico lo lanzaron, pues no lo lanzaron, Ujú. salió en las plataformas una semana antes de que lo lanzaran, por Eso un sí no me error lo sabía. técnico. Sí, Mira, pues. y también el nombre también me pareció interesante. El man al principio quería que se llamara To Pimp a Caterpillar, y Por eso era Tupac. en honor a Tupac, que son Sí. sí, las iniciales Tupac, que me parece también la verga. Terminó llamándose Butterfly, que me parece más lindo el nombre así, más bacano. Pero Ujú. interesante que también por ahí era el tema del nombre. Sí, digamos que como hablábamos ahorita, él lleva mucho como su cultura de la costa oeste. Él habla mucho de Snoop, de Tupac, de NWA, hay uno que se llama DJ Quick, que es como un pionero como de los productores, escritores de hip hop de la costa oeste. Y él como que a lo largo de sus álbumes
un poco como la teoría ahorita que hablaba, que preguntaba Agus un poco como sobre el tema de la discografía y cómo él nunca se repite. Mm, Esa teoría, digamos, de los álbumes es que cada álbum está como basado en un medio o en un tipo de arte. Entonces, Section mm, 80 está como construido como si fuera un libro, tiene canciones que son capítulos, tiene un outro y es como muy mm, desde esa parte lírica. Good Kid, Mad City es más una película, porque Good Kid, Mad City, que es como un álbum, digamos, como bien conceptual, el primero así como construido, relata lo que es un día en la vida de Kendrick Lamar en Compton. Entonces, por eso la portada es mm, una van, porque es como él en la van, como escuchando música y como recreando muchas de las cosas que él vivió. Es un álbum espectacular. Pimp a Butterfly es más un poema, porque digamos, si usted ve en varias de las canciones, él termina como con la misma estanza del poema y la va alargando. Entonces es I mm. remember you was conflicted, misusing your Sí, influence. sí, sí, sí. Y a medida que va avanzando el álbum, le va agregando más al poema hasta que al final lo completa y es un poco como este concepto de todo lo Mm, que tiene que hacer una larva cuando se va a volver una mariposa. Y es mm. el capullo, todo el tema, todo el proceso. Por eso era el To Pimp a Caterpillar, era como Sí. el cierre conceptual. Y después Uf, viene Damn. tremendo, O sea, tremendo. son cosas muy, muy bien hechas. Damn, el siguiente, es como basado en como si fuera una revista. Entonces todas las canciones son en letras mayúsculas como si fueran titulares de noticias. Es como muy imponente y Mm. cada canción es un poco como una exploración de diferentes como temas de Kendrick Lamar en relación al mundo. Entonces es muy, muy chévere. Parece la revista, la portada parece la revista Time. Time, exacto, usa como las mismas tipografías y es Es así igual. como, es Mm. muy, muy loco. Y después viene Mr. Moral, que es una obra de teatro. Uno escucha muchos outros entre canciones que son como pasos, que suena como Oye, si tuviera un escenario. y en ese Mr. Moral, muchas intros son como conferencias de Eckhart Tolle. Y es el Hay, man hay, hablando, muy chistoso, el hay man un tema, hablando del Power of Now. hay un tema muy chévere de Héctor, yo no sabía un poco cómo, había escuchado el nombre, pero no sabía de la filosofía de él. Y lo que hace, digamos, Kendrick es lo introduce a él como si fuera el personaje de su terapeuta. Y entonces él es Ah, cuando habla un sí. poco como del shadow self. Y hay muchas Empieza cosas hablando que ahí ese man, es como un video, sí, es un muy bien tema muy logrado. chévere. Porque él reconoce muchos de los como temas fuertes de construcción personal, del ego, de un poco como el pain Mm, body y todo eso que habla en Mr. Moral, tienen como esa conexión con la filosofía de Eckhart Tolle. Entonces Eckhart Tolle toma como el rol del terapeuta en el play, en la obra de teatro. Y ya el último álbum que fue el que salió el año pasado, mm, GNX, la teoría es que es como si fuera una mixtape. Y es como el man en su carro escuchando como una mixtape que se hizo a él y por eso las canciones tienen como tintes como tan variados, como hay unas canciones que son como más de pop, R&B como Luther, hay unas que son como puro hip hop de la costa mm. oeste como GNX, entonces es muy variadito. Y es eso, el man creo que siempre busca como que sus álbumes sean un concepto, una historia de fondo y les mete mucho nivel. Entonces, cuando uno se sienta como Pero qué artista, o sea, en verdad es un artista pero de grandísimas dimensiones. O sea, Él le todo dice, está muy pensado, todo está muy todo logrado. está Pero muy... yo quisiera que nos contara así rápidamente, Tim, qué oyó en estos días, o qué ha oído de Kendrick y cómo le pareció, cómo fue pues, su reacción así, oyendo a ese man. bueno, pero venga rápido, les digo algo y es que él le dice a Rick Rubin, de hecho, es que como no Sí, hablar de de esa Rick, entrevista, sí, sí, se las voy a mandar, que porfa. dice todo el tiempo, que todo el tiempo está buscando como challenge, como Desafío. Retarse. retando a sus oyentes, porque él le dice, Mm, oiga, usted empezó a meter otro tipo de géneros como el jazz, por ejemplo, Mm, eh, y usted, y nadie se esperaba que usted saliera con eso, y mm. luego, y luego pues sorprendió a todo el mundo para bien. Esto que me está contando usted, Juanfran, me parece una locura, sí, porque vuela para la hablarles cabeza. de Wow. mi aproximación a Kendrick Lamar fue como, bueno, me acuerdo que llegó al FEB 2019 y dije, bueno, eh, quien, o sea, pues ya lo había escuchado, pues claramente es un artista súper famoso, pero oigan, ni una canción, ni una canción. Y Ujú, cuando, y yo sé que Juan Fran es súper fan del hip hop y tal, yo Sí, dije, cuando propuso esto, fue como, oiga, es una buena aproximación.
para escucharlo. Y pues me encantó la verdad no tengo opinión al respecto como del hip hop, no tengo mucho que decirles. He escuchado Eminem, Pero de este man que dice, Kendrick. o sea, vea, yo escuché canciones como el a ver, no he escuchado como la discografía, así como la pone Juanfran, si me entiende, Sí, como he escuchado canciones como separadas. sí, Y sí, sí. creo que Que también es válido, pero ahorita, y ya que pena lo interrumpo, como después, además de la no, presentación de Juan, que estuvo, pues que estuvo una chimba y que no le dan ganas de entrar de cabeza en la discografía, pues Sí. también deja muy claro que es un artista que a mí me parece que en general, pues a mí me gusta hacer eso, pero que es un artista al que hay que oír, digamos, como por álbumes, más que todo. por O sea, álbum, exacto, cada álbum es una exacto. entrega que está llena de mil significados, mil símbolos, o sea, 80 vainas que si uno no lo oye así, pues se pierde de mucho. Ujú. De acuerdo. Exactamente, entonces no les voy a decir como haya escuchado toda la discografía, me escuché más como canciones aparte que me Sí. gustaron, esta de All Right Eye, Humble Sí, también me gustó bastante, buena, y me Sí. puse a ver también. también videos de como, más que todo como la escena en los conciertos, y me Mm, gustó mucho o sea, la energía de la gente ahí súper metida, Ujú. pero creo que quisiera hacerlo así, no lo he hecho, quisiera hacerlo así, de escucharlo como por álbumes. ¿Qué me Ujú. sí, pareció? O sea, muy man, el, diferente a lo que man es está un acostumbrado a maestro, escuchar. man es Sí, un es un Muy, maestro. genio. muy, diferente, muy diferente. Entonces, póngale que me incomoda un poco al principio, porque un Sí, Ujú. poco claro. se acuerda, claro, como se acuerda lo que hablaba, puede ser Daniel Levitin de, oiga, por ahí usted tiene o algo que le guste a usted es algo que no sea totalmente diferente, pero que Mm. Ujú. sea algo por ahí como es que decía él, como predecible, Sí, que pero haya predictibilidad en la vaina, pero también yo creo que uno se va como familiarizando y le puede, pero sí, de acuerdo. claro, Como y le que de puede entrada puede ser un claro, y poquito un le puede, choque, exacto, y le Se puede le cambia una enganchar. cosa y ya, porque es y que es Claro, distinto. entonces como no además, estaba claro, familiarizado, era como, por eso yo les decía de barre, aquí ya voy a confesarle acá a nuestros oyentes, que yo decía, bueno, si viene esto me pone incómodo porque, oiga, no, esto no es, que usted le sí, dice como, claro, venga, ¿cómo me va a poner a escuchar esto y para ponerle atención y tal? Pero obvio. fue No, y es que así sí una primera aproximación. Ujú. Y es que sí es un artista además que incomoda, incluso por ejemplo en Tu Pimpa Butterfly, cada canción, ni siquiera como de canción a canción, sino la misma canción, varía, o sea, mejor dicho, se va como a unos lugares, uno nunca puede esperar, nunca puede saber cómo esta canción va hacia allá. Como Termina la siendo predictibilidad, termina siendo una vaina rarísima, termina yéndose a lugares que uno no espera, pero me parece un gran álbum. Por ejemplo, esta canción, How Much a Dollar Cost, también Uf, muy quería bueno. también dejar que el man no solo habla de racismo, de su crecimiento personal, sino ya también de temas mm, filosóficos, religiosos, morales. Entonces, esa canción que habla de un hombre sin hogar, Ujú. también termina siendo como el reflejo de Dios poniéndolo a prueba a él, poniéndole a prueba su compasión. O sea, el man como Ujú. que de verdad se va a unos lugares muy profundos. Es un artista, no sé, a mí me parece un crack. Hay dos momentos en ese álbum que resalto ahorita, digamos que no hemos hablado, que son muy retadores para mí Mm, como, como escucha. Hay uno mm, que es en The Blacker the Berry, que creo que va poquito después de How Much a Dollar Really Cost, y es el man habla una parte que es un poco como en línea de lo que hablamos ahorita, de que él es capaz de construirse en una canción y de construirse y darse palo en otra y cuestionarse cosas. Y él habla al final de esa canción, dice, hay uno de las víctimas de toda esta como brutalidad policíaca que pasó como en épocas antes de Black Lives Matter y todo este tema, mm. que se llama Trayvon Martin, uno de los que murió como a manos de un policía de una forma muy injusta, y entonces él en la canción al final dice como, ¿por qué lloré cuando mataron a Trayvon Martin si
todo el tema de las peleas de pandillas me hicieron matar a un hombre más negro que yo. Y el man termina ahí y dice, hypocrite, grita y se acaba la canción. Y es un tema que uno dice como, pues, o sea, ¿quién en su Es que el man, sana historia se... el man se pone así completamente vulnerable y se pone así también en sus contradicciones, entonces es humanizante y es completamente Es humano, humanizante, digamos, es como es muy conviven ahí un chévere. montón, una amalgama de rasgos y de contradicciones, que es algo como Y eso, realmente la vida de uno, es como, sí, es que a eso por iba eso es tan porque relacionable. creo que hay una cosa, digamos, en un análisis que me escuché de Mr. Morale, que uno de los temas grandes que él trata en Mr. Morale es eso, es como la tendencia que tenemos los seres humanos a juzgar a alguien como a partir de acciones súper puntuales. Entonces, como, claro, si usted habla y dice que apoya el movimiento Black Lives Matter, pero usted hizo esta vaina, entonces, ¿cuál es su lógica? Y es como, pues es que los seres humanos somos complejos, Y cometemos contradictorio, errores, sí, es que crecemos. también, Exacto, exacto, también es un artista que se permite no pensar en paquetes, que es que si yo hago esto, entonces no exacto. puedo hacer lo otro. Es como, no todo tiene que ir como en paquetes, yo pueden convivir contradicciones en mí y Mm. conviven, o sea, nada que hacer. Eso es uno de los, como de los temas de Eckhart Tolle que analizando en Mr. Moral habla mucho de eso, y es que decía como que el juicio viene de una parte del ego, y entonces él cuando, digamos que una de las cosas que me gustó mucho de Mr. Moral cuando salió es que muchas canciones tocan temas como extremadamente sensibles que Mm, a mí lo que me hizo como fan y como escucha del álbum fue como repensar la forma en la que yo abordaba eso. Entonces, digamos, hay una canción que es como una de las más controversiales que se llama Auntie Diaries y es, él va como relatando cómo su tía transicionó de ser un hombre a una mujer y después tuvo una experiencia similar con un primo y cómo eso a él le cambió mucho la percepción de lo que él creía y lo que le vendía un poco la iglesia porque él es súper creyente y lo hace de una ujú, forma muy provocadora que a mucha gente no le gustó porque en el coro el man usa la palabra faggot, que es como este insulto que se usa por lo general mm, para, para los gays, ujú, y el man lo usa y él decía es que yo no estoy hablándole, mi objetivo con esta canción no es convencer a las personas que ya apoyan a la gente transgénero, sino mi objetivo con esta canción es hacerle pensar a las personas que no apoyan, que creen que eso está mal, y llegarles de una manera de hacerlos cuestionarse, pero lo hace ujú. de una forma muy como confrontativa que sí, yo creo que o sea, ahí depende de cada persona, pero es lo que me gusta mucho de él, como que él muestra mucho su verdad desde una forma muy humana, nunca desde un pedestal, nunca desde esto es lo que debería ser, sino esta fue mi experiencia, esto fue lo que me hizo pensar, vea usted qué Sí, hace, pero a mí me hizo pensar esto. y siendo fiel a sí mismo también, es un artista muy, pues muy auténtico en ese sentido, me parece. Entonces, Exacto. cuando habla de cosas que de pronto no como decía, preguntaba hace un buen rato, Tim, que si el racismo de Estados Unidos no es con uno, eso no, pues no le tocó a uno, pues de todos modos sí es con uno, finalmente, sí es con uno y sí Exacto. despierta su humanidad. O sea, finalmente, ese tipo de cosas sí, sí generan conciencia y también por eso también en un momento sería chévere hablar del hip hop colombiano, a ver Chévere. cómo hacemos ese puente en otro episodio. Yo estoy de Mm, acuerdo, creo que podemos hacer una segunda parte con ese. Ya pensando un poco como en el cierre del capítulo, creo que es un buen siguiente propuesta que podemos evaluar sin duda. Pero sí, pues nada, primero pues yo creo que gracias por acolitarme como el tipo de capítulo. Creo que si tuviera 3 horas no, más, hablo más de tres no, horas. pero se lució, o sea, mejor Pues, dicho, A mí me estuvo chévere. impresiona. una Es enciclopedia y como, además me parece un tema a la verga, Es un tema muy chévere. un artista, una chimba, y pues de verdad que hablar de esto con Juan, además a puertas de la De avenida de conciertos. Kendrick, pues Sí. buenísimo, así que qué emoción ese concierto, qué chimba de conversación. Por mi lado, la recomendación que daría es no oír las canciones del man, sino de verdad los álbumes, Tu Pimp, Ujú. Mr. Moral también, y el otro, el del 2024, ¿cómo es que se llama? GNX, y GNX, GNX. GNX también me pareció brutal. Entonces, esos tres de corrido me parecen unas experiencias auditivas del nivel de lo mejor que he oído en mi vida, sin ninguna duda. De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. sí, impresionante, weón, el nivel le fluye mucho, como muy Gracias, natural, muchachos. como que Esteban vive
Se le nota los ojos como le brillan, weón, No, es que es un tema. a pesar de que de que lleva gafas. Impresionante. Yo le quiero hacer una pregunta ya para cerrar, y es cómo está preparando el concierto, va a hacer algo, tiene algún plan, ¿dónde es? En Eh, el Vive Claro, ¿no? En el Vive Claro. Sí, no, no, yo tengo un par de amigos que sé que van a ir, no vamos a la misma boleta, pero pues aprovechando pues el día, yo creo que quizás parchar antes, escuchar un par de canciones ahí antes como para entrar en calor. Y después nada, ir allá a ver al grande en vivo. Eh, También van a tener unos teloneros que son un grupo argentino que se llama Catriel y Paco Amoroso, que los vi en el FEP de este año. Entonces también eso también, volver a verlos me tiene también emocionado. O sea, buena elección de telonero. Eh, y nada, yo creo que escuchar más que todo, seguramente pues como es el tour ahorita, van a hacer hartas canciones de GNX, seguramente va a tocar las canciones que sacó el año pasado en la pelea que tuvo con Drake, la de Not Like Us y Ojalá Euphoria, que es creo que la Mm, que más me gustó. Pero sí, no, o sea, yo no tengo que prepararme tanto porque creo que los álbumes del man siempre están en rotación en mi día, entonces siempre termino escuchándolos, pero siempre es bueno pegarle una buena repasada, como decía Manu, a en los mi caso álbumes también está apareciendo mucho en la rotación. en mi música como de los últimos varios meses ya, y entonces ahorita pues con mayor razón. Pero Ahí qué ya gran ¿Viene Sereno artista, veremos, también, qué gran Manu? conversación. ¿Ah? veremos ahí ¿No es el, mentira también? ¿Que si voy a ir? Sí, probablemente sí. Todavía no tengo la boleta, pero lo epa, más probable es que sí vaya. Sí, sí, sí. no, pues ahí cuadramos y calentamos motores antes, escuchando ahí el buen Kendrick. Ujú. De Pero una, sí, no, bacanísimo, qué chimba. sí, gran capítulo, muchachos. Gracias a todos los que nos escucharon. Ahí, pues, como decía Manu, invitados a escuchar esos álbumes de comienzo a fin. Excelentes obras de arte, uno se pierde ahí. Son en verdad Mm, historias muy bien hechas. Y nada, acá sí. seguiremos y nos volveremos a escuchar pronto. Adiós, Gracias, que chao, vaya todo chao. bien. Chao, chao. Chao a todos.